Aunque en esta vida faltenme riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Alma tan perdida y entre las pobrezas de mi Jesucristo tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar bello hogar, más allá del sol. Así por el mundo yo voy caminando, pruebas me rodean y hay tentación, pero Jesucristo que me está probando llevará-me a salvo hasta su mansión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar bello hogar, más allá del sol. Cristo a cada rata del linaje humano puede impartirle plena salvación. Y una bella casa hecha por su mano fue a prepararle a la santación. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar bello hogar, más allá del sol. Preciosa declaración de fe, más allá del sol. Allí, los que hemos creído en Jesús tenemos un hogar. En esta tierra nos hipotecamos por tener paredes, una puerta y un techo donde vivir. Y cuesta caro, sobre todo en algunas ciudades de España. Pero el Señor no te promete en el cielo una hipoteca, ni unos techos, ni unas paredes. Te promete un hogar. Porque el hogar nunca lo formarán los lugares donde nosotros edificamos. El hogar lo edifican las personas. Y allí el Señor ha preparado morada para ti y para mí. Muy buenas tardes a este programa de Héroes de la Fe. Hoy tendríamos que tener con nosotros al pastor Murat, pero por motivos ajenos a nuestra voluntad y comprendiendo la situación personal, hemos tenido que buscar a una pastora auxiliar que es mi costilla, mi esposa, mi compañera de milicia, la pastora Rocío González, que nos va a ayudar a desgrimir en esta tarde un personaje apasionante y esperemos que durante los próximos minutos podamos disfrutar de él, y es Gedeón. Muy buenas tardes, pastora, que el Señor le bendiga. Buenas tardes. ¿Cómo se encuentra usted? Aquí estamos. Aquí estamos, sobreviviendo, ¿verdad? Pues sí. ¿Usted pensaba esta mañana cuando se levantó a las 6 de la mañana para irse a la escuela, a estar con sus pequeños monstruitos, educándolos y enseñándolos, que iba a estar hoy aquí grabando el programa con Pensaba que iba a estar cantando. Pensaba que iba a estar cantando, pero ¿cómo es el Sí. Señor, verdad?
Sí, eso decía antes de que empezara el programa, digo que qué gracioso es el Señor a veces, por decirlo de una manera, no es falta de respeto, sino como es el Señor. Sí, es simpático. Que es simpático, que estoy un poco afónica Sí. y estábamos ensayando y decía, no creo que vaya a poder cantar, no puedo cantar. Mm. Entonces el Señor creo que ha escuchado mi Oración. oración, pero no para que cante, sino para que pueda estar aquí. Ha dicho, no quieres cantar, no puedes cantar, pero Bueno, porque vas a vas a estar compartir aquí. la palabra. Es un privilegio bueno. poder tenerla y tenerla siempre dispuesta y disponible. Y eso también es un ejemplo y doy gracias a Dios por su vida. Nada, siempre para el Señor, aquí estamos. Bueno, pues vamos a entrar en materia. ¿Qué te parece? Venga. ¿Qué nos puedes decir acerca de Gedeón? Porque este personaje se encuentra en Jueces, en los capítulos del 6 al 8. Y en estos capítulos encontramos un hombre con varias características. Pero ¿qué nos puedes decir acerca de este hombre? Bueno, Gedeón es un personaje. No me gusta yo llamar mucho personaje porque me da como que son personas como que son ficticios, Sí, ¿no? Fue una persona Real. real. Fue una persona que la verdad que su historia es bastante conocida, ¿no? Sí. Pero me llamó mucho la atención cuando miraba los significados posibles de su nombre, Sí. que uno de los significados tiene varios, pero uno de ellos es picapedrero. 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 Y me ¿Que pica recordaba piedra? a los picapiedras, ¿no? Claro. Pero pensaba en lo que era esa profesión, Sí. ¿no? Porque hoy en día se sigue trabajando, pero ya es con máquinas. Claro. Pero antiguamente el picapedrero era una persona que estaba ahí, como se dice, pico y pala, literalmente. Sí, ¿no? sí. Una persona dura, tozuda y fuerte, ¿no? Sí. No fácilmente movible. Y pienso que Gedeón pues tenía que ser también con un carácter así duro, fuerte, no era fácil de mover, ¿no? Sí, otra manera de ver la etimología del nombre de Gedeón es también como valiente, guerrero, esforzado. Ajá. Es decir, que son parte de las connotaciones que tiene este nombre. ¿Y qué encontramos de este Gedeón en nuestras Biblias, en Jueces? ¿Qué nos puedes decir acerca de ello? Bueno, lo que vemos al principio de la historia de Gedeón, que era el más pequeño, ¿no?, de su casa, Sí, el Benjamín de la el familia. Benjamín, que Israel estaba asediado Mm. una vez más Por los madianitas. por los madianitas Mm. y que ellos iban a quitarle, de cuando en cuando iban y le quitaban lo que tenían, ¿no? Sí, Y la historia de él, a ver, la historia conocida de él sí, comienza en uno de esos momentos cuando él no se queda quieto, ¿no? Y se pone a esconder el trigo en el lagar. sí. Y ahí es donde empieza, él tiene un encuentro con el Señor. Fíjate qué interesante, ¿verdad? Sí. Hemos dicho que significa Valiente, guerrero, esforzado, picapedrero, ¿verdad? Y de repente encontramos que la primera escena que encontramos de Gedeón es que es hijo de Joás Sí, y el más pequeño de la familia. Y mientras vienen los madianitas a robar el trigo, a robar la uva, a robar todo A lo quitar que es el todo. fruto de la tierra, como la langosta, incluso dicen que Era bajaban como como una langosta. langosta que arrasaban con todo lo que pillaban, encontramos a Gedeón escondiendo en un lagar. Hay que decir que un lagar es un hueco en la tierra donde habitualmente se echaba la uva para y pisarla. se pisaba para obtener el mosto, el vino. Pero el lagar no estaba siendo ocupado con uva, sino que estaba siendo ocupado con el trigo que Gedeón estaba escondiendo para que los madianitas no se lo llevaran. Y que entiendo yo que probablemente luego quisiera él esconder ese mismo lagar, ¿no? Porque como eso estaba en la tierra. Claro, era para esconder trigo, ocultarlo para todo. poder tener sustento. Y de repente el Señor aparece, el ángel del Señor aparece allí en escena y le dice, varón esforzado y valiente. Vaya cara que se le quedaría a Gedeón, ¿verdad? Yo pienso que el Señor vio en él lo que nosotros desde fuera no somos capaces de ver en ese momento. Esto es tremendo que has dicho. Claro, porque nosotros decimos, ¿cómo? De broma muchas veces, ¿no? ¿Cómo él se quedaría? ¿Quién? ¿Yo? Esforzado si estoy escondiendo. Pero quizá la mayoría del pueblo en ese momento, la presión, el miedo, la angustia de decir una vez más, ¿no?, les haría que esconderse y dejar las cosas atrás para evitar conflictos, para evitar quizá el conflicto bélico, la agresión física por parte de los madianitas. Y él, antes de salir corriendo, él dijo, bueno, yo voy a esconder, oye, que luego tenemos que comer, ¿no? Claro. Entonces quizá, yo lo pienso, no sé si sería así, pero yo pienso que podría ser así. Dios vio eso en él. Sí. El que no miró solamente por su vida, sino porque de ahí tenían que comer los de su casa, ¿no? Sí. Y él se preocupó. Y has dicho algo que para mí es una enseñanza espiritual tremenda, aunque lo veremos un poquito más adelante. Dios vio en este hombre que estaba escondiendo el trigo en el lagar
algo que ni siquiera él mismo todavía había descubierto. Claro, Dios ve más allá de nosotros mismos. Precioso Él esto. nos conoce mejor que nosotros a nosotros mismos y Sí, sabe, Él sabe más cómo podemos reaccionar o lo que vamos a hacer, porque es que Él nos creó y Él sabe cómo somos, los potenciales que tenemos. Qué bueno, Y Él lo vio ya en Gedeón. qué bueno, De hecho, Él llegó a ser uno de los jueces, ¿no? qué bueno. Más adelante, claro. Sí. Cuando Gedeón acepta el desafío de Dios de ser un juez, Dios levanta a un juez para libertar a Israel de la garra opresora de los madianitas, lo primero que hace es atentar contra su propio pueblo, porque dice que en la casa de su padre había un altar dedicado a Baal, a un dios que literalmente significa Dios de las moscas, y todos sabemos aquí que las moscas siempre reposan sobre la suciedad, sobre el excremento. Y es interesante porque ese altar levantado para el dios Baal, Dios le dice claramente que lo primero que tiene que hacer para Tomar ser un su toro. siervo es destruirlo. Sí, que cogiera un toro y que lo destruyera, básicamente. Qué curioso que Gedeón aquí vemos que era un hombre que tenía un poquito de temor, porque dice que lo hizo a una hora del día determinada y fue por la noche. Sí, cogió a unos poquitos de lo suyo y lo hizo de noche por temor a cómo reaccionaría la familia, claro. Por lo tanto, podemos darnos cuenta que era un hombre obediente, pero a la vez tenía temor de poder pensar que me pueden decir algo por lo que estoy haciendo. Pero fue capaz de poner la voluntad de Dios por encima de la suya propia. Así Y es. en ese mismo altar que destruyó, luego él edificó un altar, pero al Señor. Así Qué bueno es que nosotros en nuestra vida podamos ser como Gedeón, que destruyamos esos altares a Baal y que en vez de tener esos altares a Baal, levantemos altares al Dios vivo y verdadero. Así es. Así Esto es algo tremendo. Así es. Ahí es donde empezó a llamarle la gente de un nombre distinto a Gedeón. Jerobal. Jerobal. ¿Y qué significa Jerobal? ¿Te acuerdas? El que destruye la contienda, ¿no? Sí, El que sí, destruye sí. El que lo malo, contiende ¿no? contra Baal. Sí, El que bueno, contiende- claro, es verdad. El que contiende contra Baal, lo que pasa es que más adelante Sí, se le cambió el nombre sí. y se le llamó Jerubeset. Jerubeset, Mm. que significa, pues eso, Sí. el que lucha contra la El contienda, que, ¿no? el que lucha contra una cosa vergonzosa, ¿verdad? Sí. Para no nombrar ni siquiera el nombre de Baal. Era una manera de decirle guerrero, Sí. de alguna manera, ¿no? Que fue capaz de luchar con el Dios que ellos tenían, ¿no? Fíjate que Gedeón de noche tiró el altar, pero luego cuando tuvo que aceptar el desafío de ir contra los madianitas también pidió confirmación, lo que Sí. conocemos como el vellón. Claro. Piensa que habían estado oprimidos mucho tiempo por los madianitas y ahora de la noche a la mañana Dios le da una misión bastante importante, bastante fuerte Y difícil. y difícil. Y él siendo el menor de su casa, que conocemos, para los que no lo conozcan, ¿no? Siempre el menor de la casa era considerado como el ínfimo, como el que tenía, como el que al final se iba a llevar las migajas, ¿no? Sí. Cuya responsabilidad siempre iba a ser menor Siempre. que el mayor. La responsabilidad iba a ser menor y bueno, y la recompensa también. Claro. Recordamos a David, ¿no? Cuando llegó el profeta para ungir al futuro rey y el padre de David le enseñó al profeta a todos los hermanos y se olvidó de que David estaba en el campo porque era el menor, El pequeño. era el pequeño. Y en este caso era algo similar. Entonces hay que entender que él en su contexto no podía asimilar cómo Dios podía pedirle a él que encabezara un llamamiento tan grande, con tanta responsabilidad, porque era el más pequeño, porque era el considerado el que menos responsabilidad podía llegar a tener después de lo que había hecho, de haber destruido a Baal, ¿no? el altar de Baal, y encima, pues eso, de la manera que Dios lo llamó, ¿no? Escondiendo el trigo en el lagar. Era impensable. Es tan impensable que acabó siendo juez de Israel durante 40 años. Así es. Es decir, que cuando Dios llama a esta persona del anonimato de esconder trigo en un lagar a destruir un altar por la noche, atentando contra su propio pueblo, incluso su padre tuvo que sacar incluso cara por él. defensa por su propio hijo. Después vemos que Dios lo llama a desafiar a los madianitas, que no eran unos pocos, que eran 135.000 madianitas, se dice pronto. 40 años estuvo liderando a Israel. Así es. Todo lo que hizo Dios con un hombre que al principio parecía asustado. Lo bonito que es que pensar que Dios nos puede, que la vida nos cambia en un momento. David, es verdad.
Que pensamos que tenemos ya el plan hecho, pero como dice el refrán, el hombre propone y Dios dispone. Hay que estar preparado. Hay que estar preparado. Esta semana estamos muy preparados, ¿verdad? Estamos hablando mucho en la congregación y no es porque nos estemos poniendo de acuerdo para eso, pero No. Dios nos está llamando a... Hay que estar preparado. Sí, señor. No se sabe lo que puede pasar en cualquier momento, ¿no? Y a él le cambió la vida de un momento a otro. ¿Estás preparado con tus hijos? ¿Estás preparado con tu esposa? ¿Estás preparado para lo que Dios quiere hacer contigo en la iglesia? Porque hoy Rocío pensaba ni cantar. Y está aquí siendo entrevistada con Gedeón. Cómo Dios hace las cosas, ¿verdad? De Hay que manera estar preparado. sobrenatural. Hay que estar preparado. Bueno, ¿cuál era el contexto de Gedeón? ¿Cuál era el contexto? El pueblo de Israel tenía esa cosa, ¿no? Por decirlo educadamente, porque somos iguales que ellos. Sí. Ellos pecaban, pedían perdón, se arrepentían, ¿no? Dios mandaba un juez sobre ellos, este juez gobernaba. Cuando el juez se moría, Volvían otra se vez a pecar. olvidaban de todo lo que había pasado, volvían otra vez a pecar. Volvían a arrepentirse, Dios los perdonaba, ponía un juez entre ellos, el juez se moría, se olvidaban y así sucesivamente. Era un círculo, era su un ciclo bucle, de la vida, un era bucle. un bucle en el que entraban. Sí, muchas veces la vida de muchos creyentes es un bucle, ¿verdad? Hacen algo malo, pecan al Señor, le piden perdón al Señor, son restaurados, empiezan a servir y otra vez vuelven a pecar y vuelven otra vez al mismo bucle. Un arrepentimiento constante por el mismo Sí. pecado, por decirlo así. Que ¿no? podríamos decir incluso que lo que pasaba en Israel, que no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. De la misma manera, cuando no hay rey sobre nuestra vida, y rey con mayúsculas, que es Jesús, cada uno hace lo que bien le parece. Algunas veces confundimos el arrepentimiento con unas lágrimas o con levantar las manos o con hacer unas cuantas oraciones, pero el arrepentimiento implica que haya rey sobre nuestra vida. Hoy le decía a una persona que estaba hablando con ella, le decía, mira, Dios puede limpiar tu casa, Dios puede ordenar tu casa, Dios puede hacer de tu casa un nuevo lugar, pero si tu casa no queda ocupada por la presencia de Dios, Así es, al final se vuelve a ensuciar más todavía. así es. Y esto es algo que nos enseña incluso el propio Evangelio, ¿verdad? Quería decirte también que hay una cosa que me llama mucho la atención, y es que este hombre Gedeón, cuando tiene que ir a luchar contra los madianitas, el Señor le da una palabra y le dice, no vayas con todos. tantas personas a la guerra. Porque se van a creer que ha sido por su propia fuerza. Es decir, tenemos que acostumbrarnos a ser minoría para que Dios pueda vencer en nosotros. Es que Dios nos conoce. Conoce Y la vanidad, la soberbia. Cómo somos de vanidosos, ¿no? Entonces él le dijo, sois muchos. Somos muchos. Y el que se tiene que glorificar soy yo, no vosotros, ¿no? Sí. Entonces primero le dijo, los que tengan miedo que se vayan para casa. Eso para empezar. Sí. ¿Cómo es Dios que nos quiere? Es que Él nos obliga. No quiera un guerrero que sabe que no va a dar 100% en la batalla. Es que cómo es tan bueno que Él es soberano. Mm, Y Él si quisiera nos podría obligar, pero Él no nos obliga. No. Es más, y Él no quiere a nadie que no quiera trabajar con Sí, Él. sí. Que me encanta esto porque mi suegra siempre dice lo mismo, ¿no? Yo no me gusta trabajar con una persona, no puedo trabajar con una persona que esté a mi lado y esté quejándose o esté sin ganas o lo esté haciendo de malas formas, ¿no? Desde aquí le mandamos un beso también. Porque entonces prefiero trabajar sola. Y es verdad, cuando tienes en tu equipo de trabajo personas que no quieren trabajar, al final sabes que no va a salir adelante y o tú te sobrecargas o no sales. Mejor no trabajar con esa Fíjate persona. que eran 27.000 soldados Sí. los que Gedeón convocó para luchar contra los madianitas. Pues se marchó más de 17.000. más Es de un decir, tercio se fue a su casa. 17.000 personas tenían miedo y se marcharon. 22.000 Se quedó se fueron. con 10.000 personas. Y de las 10.000 que se quedó, dice el Señor, no, Son todavía muchos. son muchos. Fíjate que el madianitas eran 135.000, que si hacemos cálculos, estamos hablando que era Más todos de 10 contra unos veces pocos. más, sí. Y Dios le dice, no, son muchos. Y al final, por la manera de beber agua, Dios le revela a Gedeón quién tiene que ir a la batalla. Claro, porque cuando van a beber agua, y esto muchas personas cuando leen el texto a lo mejor no lo entienden, Sí, van a beber agua, imaginamos que estarían cansados, sedientos, agotados, imaginaos, ¿no? los valientes. Claro, los valientes no iban como aquí que cogemos el bus, el metro, el coche, lo que ellos iban a pie o a caballo como mucho, Sí. a caballo irían los generales, agotados, se encuentran un charco de agua, por decirlo de alguna forma, Sí. y se tiran de cabeza, ¿no? Entonces dice el Señor, los que se pongan de rodillas,
esos no van a venir. Pero Vienen los fíjate, que se postren, ¿no? y laman como un perro. Eso Es es. decir, los que se pusieron en actitud vigilante. En actitud de estar Atentos. supliendo su necesidad sin perder la perspectiva. Eso es. No es lo mismo beber agua sabiendo que tu cabeza está erguida Ajá. y puedes saber en todo momento que el enemigo viene, Y puedes reaccionar. que cuando tú estás de rodillas metiendo la cabeza debajo del agua. Cuando tú metes la cabeza debajo del agua, en ese momento estás perdiendo la perspectiva de lo que pasa alrededor tuya. Viene un madianita, una flecha, una espada, y te mata porque tú, al suplir tu necesidad, estás descuidando Lo que hay alrededor. lo que hay alrededor. Dios elige soldados que saben suplir su necesidad de sed, pero no pierden en ningún momento que están en una batalla. Así es. Como en los tiempos de Nehemías. Con una mano trabajaban para construir las murallas y con la otra estaban con la espada. La espada en la Para mano. que Sanbalá, Tobías y todos aquellos enemigos del pueblo pudieran saber de que había un pueblo dispuesto, trabajando y sirviendo, pero con la espada presta para presentar defensa. Nosotros como creyentes tenemos que estar vigilantes, Así es. velad y orad Así para es. no entrar en tentación. Sí, son varios textos, ¿no? Los que vemos que el Señor está pidiéndole al pueblo que con una mano haga una cosa y con otra, ¿no? Porque más adelante vamos a ver que cuando ellos están en la batalla con los madianitas, igual les dice que con la derecha sujeten la trompeta y con la izquierda llevaban el cántaro con las teas, ¿no? Sí. Como el Señor nos pide que estemos a dos manos y que, como tú dices, no solamente suplir nuestra necesidad de estar pendientes, no para cubrirnos solo a nosotros mismos, Claro. sino entiendo que cuando estaban bebiendo agua, que es donde nos hemos parado, no solo suplían su necesidad y estaban pendientes de defenderse a sí mismos, sino de poder defender al compañero. Si pasaba, si venía un ataque, ¿no? Y al final quedaron 300. Quedaron 300. 300 y no eran espartanos, sino eran hebreos. 300 hebreos que en la historia bíblica, el profeta Isaías, uno de los grandes profetas de Israel, en el capítulo 9, versículo 4, habla ese versículo justo y dice que fue el gran día de Madián. Es decir, Israel recuerda ese día como el gran día de Madián, porque 300 hombres con el poder de Dios, revestidos con el Santo Espíritu del Señor, pudieron vencer a 135.000 madianitas. Para Dios no hay nada imposible. Amén, así es. Para Dios no hay nada imposible. Qué bueno es esto. Quiero preguntarte, ¿tú crees que este hombre tendría algún defecto, alguna limitación? Como a todos nosotros, ¿no? Ah, sí. Pues para empezar, él mismo al principio no se consideró ni esforzado ni valiente. Y es verdad. Y puso varias pruebas, ¿no? Sí. Al Señor para poder confirmar que era el Señor quien le hablaba, aun a pesar de haberse dado cuenta de haber tenido un encuentro real y verdadero con el ángel del Señor. Sí. Porque dice que cuando se le presentó al principio, él le dijo, quédate ahí que voy a traerte una ofrenda, Una ofrenda, ¿no? sí. Y quiso un cordero, o sea, que eso no se hace en 5 minutos. No. Y llegó y se lo presentó y dice que tocó con el báculo, este ángel tocó con el báculo y se consumió la ofrenda y dijo, he visto al Señor. Y le dijo, tranquilo, no vas a morir, pero yo te mando, ¿no? No le bastó eso. Y fíjate que el propio Gedeón, cuando está hablando con el ángel del Señor, dice, pero si soy pobre, si soy el más pequeño de la familia. Es decir, se infravalora Sí. para no aceptar el desafío de Dios. ¿Cuántas veces podemos llegar nosotros a no cumplir con el propósito de Dios? Porque nos infravaloramos. Así es. Esto es algo que tendríamos que tenerlo en cuenta. Es que por eso digo que no nos diferenciamos tanto del pueblo de Israel ni de estas personas que tuvieron dudas. Muchas veces decimos, hay que ver, que después de eso dudó y puso la prueba del vellón. ¿Y cuántas pruebas ponemos nosotros, no? ¿Cuántos vellones? Muchas veces ni ponemos el vellón, directamente es que no obedecemos. O no obedecemos, miramos para otro lado. Es tan pecado infravalorarse para no cumplir con el propósito de Dios como sobrevalorarse para tampoco cumplir con el propósito de Dios. Así es. Tenemos que aceptar quiénes somos, lo que hacemos, pero tenemos que aceptar que no somos nada ni nadie si Dios no está presente actuando en nuestras vidas. ¿Crees que este hombre tendría algún tipo de limitación? Pues las mismas que estamos diciendo, ¿no? Que culturalmente, es que se le había inculcado culturalmente que al ser el más pequeño era el que menos valor tenía. Podemos ¿no? decir que una limitación podría ser su constante inseguridad. Puede ser. Que incluso cuando fue a luchar con Madián,
recuerdas que se acercó con un siervo a Sí. acercarse a los madianitas, incluso observó cómo uno de los madianitas tuvo un sueño en el cual vio un pan de cebada rodando, ¿verdad? Sí. Y destruyendo las tiendas de campaña de los madianitas. Y ese impío que tuvo ese sueño de parte de Dios, otro impío le dio la interpretación y le dijo, esa es la espada presta de Gedeón que va a destruir a los ejércitos de Madián. Es decir, vemos que el propio Gedeón tiene que ir al pueblo de Madián para comprobar que Dios está en el asunto una vez más, después de haber recibido el vellón, después de haber levantado un altar, después de haber sido confirmado por Dios, después de haber elegido a los 300, él tiene que bajar para comprobar, porque todavía no tiene la seguridad completa de lo que puede Dios hacer a través de él. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Como Dios es paciente con nosotros. Sí. Porque nosotros quizás nuestra carne, si tenemos que mandar a una persona y tenemos que repetirle tantas veces que es lo que sí, que es la persona adecuada, llegaría un momento que diríamos, mira, déjalo, llamo a otro, ¿vale? Pero no, Dios estaba ahí y se lo confirmaba y se lo volvió a confirmar. Sí. Pero él tenía inseguridad, ¿no? Y choca eso con que más adelante después, ¿no? Él coge aquel efod, ¿no? Y El efod quiere- de las 12 piedras. Claro, y quiere y lo exhibe, ¿no? En su tierra, ¿no? Como, oye, mira, qué bien, mira lo que hemos hecho, ¿no? Y ahí es cuando pasamos de la inseguridad al, como se dice, ¿no? La Llego vanidad. llego a creérselo. Mm. Llego a creérselo. Fíjate que has dicho algo que es importante, Rocío, y me hace pensar mucho esto. Sí es cierto que hizo eso con el efod. También hizo algo muy bueno, que es que Israel quería hacerlo rey. Cuando venció a los madianitas, quisieron hacer Gedeón rey. Y Gedeón dijo, no, solamente Israel tiene un rey. Y ese rey es el Señor, Amén. Yahvé. Y el pueblo se quedó conforme. Ujú. Cosa que luego en los tiempos de la monarquía sabemos que como los demás pueblos tenían reyes, ellos también querían tener un rey. Cuando desde el principio se les enseñó de que el verdadero rey, el rey con mayúscula, tenía que ser Dios reinando en el corazón de cada integrante del pueblo de Israel. Eso es contrarrestado por luego construir, o en este caso, crear un efod con 12 piedras preciosas, que incluso llegó a ser un elemento de idolatría para el pueblo de Israel, un tropiezo. Cuidado con nuestra vanidad, que puede hacer que otros tropiecen. Así es. Esto es algo tremendo, ¿verdad? Ahora, quiero preguntarte, en este tiempo que nos queda, que es poco, ¿qué enseñanzas prácticas podemos sacar nosotros al respecto de este hombre? Pues como hemos dicho, ¿no? El estar siempre preparado, el no infravalorarnos, pero tampoco el sobrevalorarnos, ¿no? Sino el saber que nuestra dependencia está en Dios. Y que es tan importante para Dios cuando Él nos llama a hacer algo muy grande a los ojos de los hombres, como si nos llama a hacer algo muy pequeño, porque a Gedeón lo vio en lo pequeño, lo vio escondiendo el trigo en el lagar, no lo vio peleando una batalla. Sí. A través de ahí fue cuando el Señor se manifestó en él y le puso en un lugar de renombre, pero lo vio en lo pequeño, ¿me entiendes? Estar dispuesto, sería la principal enseñanza que yo sacaría de esta persona, ¿no? Aunque hay muchas otras, ¿no? De creer por encima de las circunstancias que nos rodean. Sí. A veces las circunstancias que nos rodean son angustiosas, son turbulentas, son incluso de tinieblas. Pero cuando tenemos el respaldo del Dios Santo y nos dice, sigue hacia adelante, tenemos la victoria asegurada. Amén. Así es. Hay algo que me llama la atención y es acerca del padre de Gedeón. Cuando el pueblo quiso apedrear a Gedeón, porque había roto el altar de Baal, el padre de Gedeón hace una reflexión en voz alta que me llama mucho la atención. Y dice, si Baal fuera un dios, como vosotros decís que lo era, que contienda a él, Que se defienda. que se defienda. Y es cierto. ¿Cuántos sangre se ha podido llegar a derramar en esta humanidad por dioses de piedra? Por dioses de barro, por dioses de hierro, de esculturas humanas que tienen ojos y no ven, manos y no palpan, boca y no hablan. Y la gente se lamenta y crea guerras, cuando si fueran dioses realmente, no necesitarían que ningún ser plebeyo, humano, mortal como nosotros le tuviera que defender. Ahí descubrimos que el Dios Santo, el Dios bueno, se defiende solo sin tener que contar con la ayuda de nadie. Lo precioso de esto es que Dios utiliza a sus instrumentos, sus siervos como Gedeón,
para poner a los dioses de esta tierra en su lugar, Amén. es decir, en el polvo de la tierra. Así es. Esto es algo precioso, ¿verdad? Y que debemos de destruir esos altares para construir altares al Señor. No solamente estamos llamados a destruir altares de Baal en nuestra vida, sino tenemos que aprender a que en esos lugares debemos de construir altares al Dios vivo Amén. y verdadero. Pues, Pastora Rocío, muchas gracias. Empezó la entrevista casi afónica y la ha acabado con una garganta limpia y preciosa, ¿eh? Para que veas que Dios, incluso en medio de la administración, te ha también ministrado. Amén. Que el Señor te bendiga mucho. Amén. Nos vemos en un ratito en casa y espero que podamos cenar a gusto en familia. Que sea lo que Dios quiera. Que sea lo que Dios quiera. Hay que estar preparados. Hay que estar preparado. Nos vemos en el próximo programa. Pues la semana que viene tendremos con nosotros al pastor Juan. Él estará hablándonos acerca de una mujer excepcional, la mujer sunamita de la zona de Sunem. Y lo encontramos en el libro de los Reyes. Ahí vamos a poder estudiar y escudriñar este personaje apasionante. Pero antes me gustaría terminar con una breve reflexión acerca de Gedeón. Dios vio en Gedeón lo que no veían otras personas ni lo que él mismo vio en sí mismo. Así Dios te ve a ti, como un varón esforzado, como una mujer valiente, que puede hacer su obra en ti. Lo que tienes que es creerle, porque al que cree, todo le es posible. Hoy nosotros estamos llamados a destruir los altares que se han levantado a Baal y en ese lugar construir altares al Dios santo y verdadero. Nuestra vida debe ser un altar y debemos de creer. No importa las circunstancias, no importa si somos minoría, lo que importa es de que Dios está con nosotros y cumplirá su propósito en nosotros. Por lo tanto, tú y yo podemos ser como Jerobaal, como Jerubuset, como Gedeón, un hombre picapedrero. Que el Señor os guarde.